sufrido una curvatura. Mire, y ahora tenemos funículo, bien, balaza para acá y el micrófilo para acá. Profe, ¿cómo sabe que la nucela es la que ha sufrido el cambio y no el funículo como en el caso anterior? Incluso lo puedo ver en la representación gráfica, mire acá, partimos del original. Bien posicionada esa nucela, acá, giró nada más, no ha habido ninguna deformación, lo que se ha alargado es el funículo, pero mire, la nucela permanece intacto, el saco embrionario de la misma manera. Pero ¿qué sucedió acá? Mire, acá la nucela, incluso la gráfica le está diciendo, ha habido una especie de curvatura o giro, bien una deformación. Incluso lo confirma también por el cambio de posición o ese giro del saco embrionario. Miren los sacos embrionarios en los anteriores gráficos y cómo está ese saco embrionario. Me está indicando que ha sufrido una curvatura, un arqueamiento ante el saco embrionario. Entonces, lo que ha sufrido el cambio acá es la nucela. Bien, entonces eso quiero que quede bien claro. Acá no se ha alargado el funículo. Lo que ha sucedido es que la nucela ha sufrido un cambio, ¿no? En la cual se ha acercado la calaza y el micrófilo. Bien, común este tipo de óvulos en la leguminosa, ¿no? En todas las plantas de la familia Fabaceae, es decir, todos los frijoles, toda la legumbre. Bien, entonces 3 tipos de óvulos podemos detectar en base a la posición de esos 3 elementos constitutivos del óvulo. Bien, campilótropo, anátropo y ortótropo. Bien, ya saben, orto es recto, anatro, alma significa ascendente y campilótropo, campilo es de curvo. Bien. Bien. Ahora sí veamos cómo es el proceso fecundativo. Vamos a ver primero el proceso fecundativo en angiospermas. Eso quiere decir angiospermas que va a considerar tanto a monocotiledóneas como a dicotiledóneas. Bien, vamos a ver entonces qué sucede en un angiosperma. Se dice que la fecundación en un angiosperma es doble. Bien, y ahora vamos a explicar por qué hay una fecundación doble en un angiosperma, lo que no sucede en una gimnosperma. En una gimnosperma la fecundación es simple nada más. Bien, entonces empecemos. Tenemos por acá nuevamente nuestro gráfico. Bien. Con sus colores creo que lo entienden mejor. Casi nunca he enseñado con colores, pero bueno, para que puedan entender mejor. ¿Tienen por bien? Entonces, bien pagada su atención en este ciclo con su pantalla táctil. Ahora sí, estaba así. Bien, entonces tenemos acá nuevamente nuestra placenta y acá nuestro óvulo bien maduro. Bien, en la cual acá vamos a ampliar un poquito. Bien, vamos a sacar el saco embrionario. Bien, entonces, mire acá por favor.
androcio, una de sus anteras, bien, uno de los estambres, perdón, anteras, fenómenos de resistencia, lo vimos, fenómenos de resistencia en la flor, me dice que las anteras se abren, bien, por el fenómeno de resistencia con el objetivo de dejar salir los granos de polen. Bien, entonces viene el viento o cualquier insecto polinizador y transporta, bien, los granos de polen y se depositan en la apertura del gineceo, en este caso conocida como estímulo. Bien, pero si usted pensaba que en realidad los granos de polen ingresan al ovario, déjeme decirle que está errado. Bien, los granos de polen nunca ingresan, lo que hacen es germinar en esa apertura del gineceo. Entonces, ¿alguna vez usted ha visto, o sí probablemente en su curso de biología vegetal observaron granos de polen, ¿no? Observación de células, diferentes células vegetales, observó granos de polen, ¿no? ¿Qué hizo en su curso? ¿Qué se la pasó haciendo? ¿Nada? ¿Cómo se que? ¿No vio granos de polen? Muy probable que lo haya tenido que ver en diferentes tipos de célula vegetal, ¿no? ¿Granos de polen? Ah, ya, eso. Ok, bien, lo entiendo ahora, lo entiendo. Compuestos de. ¿Usted hizo la práctica? ¿Usted sigue de observar un grano de polen? Práctica. ¿Usted observó granos de polen en el ciclo pasado? Esa es la pregunta. No, aquí. Présteme atención. Bien, entonces, si yo de cualquier flor de mi jardín, de donde sea, observo que tiene polen, ¿no?, en sus anteras, y ese polvito amarillento que yo observo, lo llevo al microscopio, es decir, coloco, hago una pequeña asada, bien, y lo coloco sobre mi objeto, bien, y sobre eso unas gotitas de agua, o en todo caso así en seco, le coloco la lámina cubre objeto y lo llevo al microscopio. Bien, cuando yo lo observo en microscopios, puedo observar esos granitos de polen, pero en realidad no son lisos. Bien, lo voy a observar de esta manera. Son esferas, sí, esferas, pero tienen unas puntuaciones, parecieran, bien, unas espinas, bien, muy característico de los granos de polen. Y eso lo observa o lo ha tenido que hacer en su curso básico, bien. Entonces, ¿qué sucede con este grano de polen? Bien, cuando encuentra las condiciones ambientales adecuadas, germina, bien, genera un tubo polínico, bien, genera un tubo polínico, bien, y ese tubo polínico, bien, lo vamos a ampliar para que nos sirva por acá para el siguiente gráfico. Ese tubo polínico, bien, es el que en realidad ingresa a través de gineceo. Entonces acá germina, desarrolla su tubo polínico, bien, y habíamos dicho que estas dos células de las sinérgidas secretan sustancias justamente para atraer o para guiar al tubo polínico. Entonces el tubo polínico comienza a guiarse de esas sustancias para buscar al óvulo, bien, bien, y sobre todo el orificio de entrada conocido como micrópilo, bien, un micrópilo por donde va a ingresar para poder fecundar al saco embrional. Entonces, una vez que ya detectó la presencia del óvulo y ya sabe por dónde va a ingresar por ese orificio conocido como micrópilo, bien, ya nos encontramos en esta situación, que ya está en contacto el tubo polínico con el saco embrional. Pero algo importante que mencionar acá es que este tubo polínico, bien, lo vamos a representar acá más amplio, tiene dos tipos de núcleos. Tiene un núcleo, bien, germinativo, dos núcleos germinativos y un núcleo, bien, como bien lo menciona acá, es un núcleo vegetativo. Bien. Profe, ¿y para qué funcionan esos dos tipos de núcleos? Entonces, veamos qué es lo que tenemos escrito en nuestra pizarra. Ya en punto 1 ya lo explicamos: polinización, fenómeno de resistencia, liberación de granos de polen, germinación, bien, ingreso del tubo polínico, bien. Luego me dice formación del tubo polínico, ¿no? Bueno, el grano de polen emite un tubo polínico, atraviesa el estilo, llega al ovario, Y lo que le mencionaba, ¿no? Ese tubo polínico presenta dos tipos de núcleos.
dos núcleos germinativos y un núcleo bien vegetativo. El núcleo vegetativo lo único que se va a encargar es justamente de hacer funcional ese tubo polínico, es decir, que desarrolle bien el movimiento. Y estos núcleos germinativos son los que en realidad van a participar en la fecundación. Bien, entonces acá, núcleo fecundativo forma el tubo y los núcleos germinativos, participan en la fecundación. Bien, profe, a ver, explica esa partecita que me perdí. Bien, entonces, núcleo germinativo, bien, se encarga de la formación del tubo y todo su desplazamiento. Perdón, núcleo vegetativo y sus dos núcleos germinativos son los que en realidad van a participar de la fecundación. ¿Cómo es eso? A ver, profe. Bien, como tenemos dos núcleos germinativos, uno de los núcleos germinativos va a fecundar a la ósfera, bien, pero para ello, para que ingresen esos dos núcleos, una de las sinergias ha tenido que degradarse para que se pueda generar el orificio de entrada del saco embrionario. Entonces, una vez que cumplió su tarea de poder atraer el tubo polínico, se degrada para que permita el ingreso de los núcleos germinativos. Bien, entonces uno de los núcleos va a fecundar la ósfera. Bien, y esa fecundación, esa primera fecundación, lo tenemos acá. Un núcleo germinativo con la ósfera me forma el cigoto o el embrión. Bien, y el otro núcleo, profe, el otro núcleo germinativo me va a fecundar los núcleos polares del saco embrionario femenino. Bien, el otro núcleo germinativo me va a fecundar los núcleos polares para formarme el endospermo, bien, de la semilla. Y más adelante vamos a ver qué es el endospermo. Le adelanto por ahí, son las sustancias de reserva o acompañantes, bien, del embrión. Entonces, llega el tubo polínico, entre contacto con el saco embrionario, se degrada la sinergia, permite el ingreso de estos núcleos. Bien, un núcleo va a germinar la ósfera y el otro núcleo va a germinar los núcleos polares y me van a originar entonces dos estructuras diferentes. Por un lado me va a generar el cigoto, bien, y por el otro me va a generar el endospermo. Por lo tanto, se completa el proceso fecundativo y como usted ha podido ver, se ha dado dos fecundaciones, bien, dos procesos fecundativos. Por eso decimos, en el título está, que la fecundación en angiospermas es un proceso doble o es una doble fecundación. Incluso acá lo resalté, miren, doble fecundación. Ya le expliqué por qué. Porque como al haber dos núcleos germinativos, uno germina o fecunda la ósfera y otro los núcleos polares, se dan dos procesos de fecundación. Entonces se forma luego de todo ese proceso un poco complejo, trato de resumir bastante ahí, bien, se forma el embrión o esporofito, y el endospermo nutritivo, bien. Entonces, eso es con respecto al proceso fecundativo en angiosperma. Bien, mira acá, creo que con este gráfico se explica un poquito mejor. Creo que tenemos como tres gráficos en el proceso fecundativo. Bueno, acá nuevamente solamente está enfocado en el gineceo, bien, hemos quitado todos los distractores. Acá tenemos el óvulo, acá tenemos el estigma, bien, los granos de polen ahí germinando, ya se han desarrollado, germinado su tubo polínico y están entrando para buscar al óvulo y sobre todo para entrar al saco embrional. Bien, ¿qué más? A ver. Acá, mire, esta imagen está bastante buena, bien, para poder entender por segunda vez el proceso fecundativo en la angiosperma. Pero en la parte superior tenemos un grano de polen, bien, grano de polen, como le mencioné, grano de polen, bien, y la estructura no es lisa, o la superficie no es lisa, no ve como una especie de púas. Bien, pero algo importante que resaltar acá, mire, ya se generó su tubo polínico, ya está germinando ese grano de polen. Y detecto los dos tipos de núcleos, dos núcleos generativos o germinativos y dos núcleos vegetativos. Ya hablamos que el núcleo vegetativo se encarga de la formación del tubo y de todo su proceso de desarrollo, y los núcleos generativos o germinativos se encargan del proceso fecundativo.
Y por el otro lado tenemos nuestro objetivo, que es el saco embrionario, el gametofito femenino. Bien, entonces, habíamos visto que en el saco embrionario había dos sinérgidas, bien, bien, estaba la ósfera acá, estaban los núcleos polares y estaban las antípodas. Bien, ya habíamos mencionado que las sinérgidas atraen al tubo polínico, la ósfera, la ovocélula, bien, la que va a ser fecundada, bien, los núcleos polares, bien, las que me van a generar el endospermo en la segunda fecundación, y las antípodas van a ser las células encargadas de proporcionar los nutrientes al resto de células. Bien, entonces, ya reconocimos nuevamente cada una de sus partes de los implicados y en el proceso fecundativo. Ahora sí vamos a explicar nuevamente el proceso fecundativo. Mire acá, el tubo polínico ya está atravesando todo ese gineceo o todo ese estilo, llega a reconocer al óvulo y entró por el micrópilo, las sinérgidas ya trajeron al tubo polínico, bien, ya está en contacto, mire acá, ya está en contacto el tubo polínico. El tubo polínico ya está en contacto con el saco embrionario y ahora lo que necesita es ingresar al saco embrionario para poder depositar, bien, sus células germinativas. Bien. Apágame eso. ¿Filmando? No. Apágalo o siéntelo, por favor. ¿Sí? Y vaya a darse una lavadita a la cara. Bien. Apágame